la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barina, Carolina del Norte. Hermanos, el mensaje del día de hoy se titula Perfume para Dios. Le puse este título por causa de lo que sucedió una semana antes de que Cristo Jesús entrara a Jerusalén a morir. Siempre cuando estamos llegando a la Semana Santa, lo cual es esta semana que está por entrar, se comienza a predicar acerca del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Durante la semana la gente mira películas de la Pasión de Cristo y tantas otras cosas, eventos, cantatas que tienen que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Pero yo quisiera retroceder una semana antes. ¿Qué estaba haciendo Jesús una semana antes de que entrara a Jerusalén? Y por eso les pido que me acompañen a leer Juan, capítulo 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oremos. Padre mío, gracias por tus palabras, gracias porque nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Gracias porque nos enseñas a andar en tus caminos. Permite que nuestros oídos estén atentos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que tenemos que notar aquí, quisiera que ustedes se den cuenta de esto, son algunos detalles en cuanto al trasfondo de lo que ocurre. Número 1, Jesús iba rumbo a Jerusalén. El trasfondo nos dice de que iba a participar de la Pascua, lo cual en alguna oportunidad daría en detalle lo que significa la Pascua. Pues también después de la Pascua se llevaba a cabo también la limpieza de los hogares. No podía haber una pizca de suciedad en el hogar, lo cual era la levadura. La barrían, la limpiaban, las mesas, sillas, el piso. Y los panes, sin duda alguna, no podían tener levadura. Pero aparte de que Cristo Jesús iba a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, también iba a morir, porque Él iba a ser la Pascua. Cristo Jesús llega a la casa de un fariseo, porque había una ciudad que se llamaba Betania, cerca de Jerusalén. Y Jesús se detiene entonces de Betania porque lo había invitado un fariseo. Por cierto, ahí estaba también Lázaro, el que había resucitado él. También estaba Marta, que aparentemente era una sirvienta de ese lugar. Y estaba también María, que de repente apareció, la hermana de Lázaro y de Marta.
vemos que cuando él llega a ese lugar, el dueño le prepara a Jesús una comida. No sabemos por qué, solamente sabemos que aquel hombre había sido leproso. Y Cristo sin duda lo había sanado. Toda sanidad viene de Dios. Algo que me llama mucho la atención en esto, y se los voy a decir quizás más adelante, es de los personajes que se encuentran en ese lugar, en ese momento. Son personajes únicos, por decirlo menos. Pero estaban en ese momento sirviéndose, dice la palabra de Dios, y luego Juan lo pone de la siguiente manera, porque Juan dice, entonces María, algo ocurrió. De repente de un versículo que decía que estaban sirviéndose la cena, me imagino que habrán terminado la cena o casi por terminar, cuando Juan expresa, entonces María, y entendemos lo que la palabra de Dios dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Yo no voy a entrar necesariamente en los detalles de esto, pero quisiera que usted se imagine el escenario que vemos en este momento. Número uno, no estaba en casa de cualquiera. Era un fariseo, era un hombre pudiente. Le había celebrado una cena para Jesús. Había invitado a un muerto. Había invitado a Lázaro, que había estado muerto. Alguien único. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, Betania es conocida por el muerto que resucitó. Y en este momento, cuando Cristo Jesús se servía la cena, de repente aparece María, muy probablemente con un frasco, seguramente de alabastro, por cierto, una piedra extremadamente preciosa también y cara, conteniendo perfume. Y no solamente era perfume, sino que era perfume de nardo puro. Años atrás, hace 40 años atrás, yo estaba enamorando con mi esposa. Teníamos ideas y planes de casarnos. Y yo me propuse ir a una de las joyerías de Miami, lo cual se llamaba en ese tiempo Le Trianon, así con ese acento ahí medio francés, Le Trianon, porque así lo decían. Y entro con todos los deseos de comprarle a mi esposa una colonia. Me acerco al lugar a la que estaba atendiendo y le pregunto, o más bien le digo, me gustaría comprarle una colonia a mi amada. No me recuerdo qué me dijo la señora. Solamente vi que ella tomó una llave, se dio media vuelta y en vez de tomar una colonia de cualquier lugar, se fue a una vitrina que estaba laqueada y saca entonces un frasco y me lo pone encima. Ese frasco era este. Y me dice, esto es perfume, no es colonia, ni es eau de toilette, ni siquiera eau de perfume. Es perfume puro. Y cuando pedí el costo, cerca de $400. Claro, en ese tiempo, 40 años atrás, equivalían a $100 más el tax.
Yo saqué la cuenta y fui a una calculadora que me dice hoy día lo que costaría. Así que yo pagué lo que pudiera haber ganado en una semana y más. Pero no lo pensé 2 veces. Ahora no estoy aquí para contar lo que hice al regalarle a mi esposa ese perfume tan caro. Eso lo hacía constantemente con otras cosas que le regalé, porque la amaba y la amo. Quiero que piensen en lo que hizo María. María tomó 1 libra. Si ustedes se recuerdan, ese era 0.5 onzas. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Como les digo, seguramente en un frasco de alabastro, lo cual era una piedra que Salomón eligió tener en el templo de Dios. Y seguramente, según los peritos, el valor del perfume era de $30,000 a $50,000 que María estaba derramando a los pies de Jesús. El primero que saltó fue Judas. Judas Iscariote, dice la Biblia, que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Déjeme decirle algo. Judas, dice la Biblia, y si usted lo lee, lo puede confirmar, era el que sostenía la bolsa, era el que tenía la tesorería, era el que guardaba el dinero que los discípulos y Jesús proveían. ¿Para qué? Para los pobres. El ministerio de Jesús fue sanar, levantar muertos, predicar el evangelio, pero también ayudar a los pobres. Y Judas dijo muy claramente ahí, eso se pudiera haber vendido por 300 denarios y haberse dado este dinero a los pobres. Mentira, porque la misma Biblia dice que lo decía no por los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa y se terminaba robando el dinero. Lo que María hizo, hermanos, es exorbitante. ¿Usted derramaría un perfume que cueste entre 30 y 50 mil dólares? Por favor, no responda, porque si le cuesta dar 20 pesos aquí en la ofrenda, entonces ya sé la respuesta. Pero el Señor nos habla a todos, a ustedes y a mí también. Porque de repente yo también lo pienso 2 veces, pero gracias a Dios venzo. Pero hermano, María hizo algo espectacular. Y estamos tratando de entender el corazón de María, y no necesariamente por conocer a María, sino para copiar y para que ella sea como nuestro ejemplo, si se quiere. Y conoce Jesús el corazón de María. Y conoce Jesús tu corazón y el mío. Y en algunas oportunidades Jesús abogaba por María. Por cierto, cuando Judas dijo, debiera haberse vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala. ¿Qué te preocupa a ti si ella derrama $50,000? Déjalo. Hermano, ¿sabe lo que a uno le vienen tantas cosas cuando predica? Porque el Espíritu de Dios le trae a la mente, eso lo dice la Biblia. Pero las personas que más se preocupan de cuánto entra a la iglesia son los que no diezman. Son los que más han ido a mi oficina. Pastor, quisiera saber cuánto entra. Y yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted da su diezmo? Bueno, cuando tengo tiempo y cuando puedo y cuando no puedo, no. Entonces, Judas le dice a Jesús, pudiera haberse vendido esto y dado a los pobres, déjala. Ese hermano que se pone a gritar todo el tiempo aplaudiendo, las manos cuando están cantando, ¿por qué? Quédese con los brazos cruzados, déjalo.
Él está alabando a Dios de esa forma. Esa hermana que todo el tiempo llega y se arrodilla en una esquina, ¿para qué? Si ahí no hay que hacer un show, déjala. Ella está adorando a Dios. Lo que hizo María fue fuera de este mundo, si se quiere, porque el corazón de María estaba fuera de este mundo. Estaba en el reino de los cielos con Cristo. En otra oportunidad, Jesús también aboga por María, en este caso frente a su propia hermana. Y Jesús le dice a Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solamente una cosa es necesaria. ¿Cuál? María ha escogido a la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos a María en comparación a muchos otros. Vemos en el caso de Juan, capítulo 11, donde dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten ustedes, por eso yo pongo esta señal ahí para que ustedes la vean. ¿Qué fue lo que hizo Marta primero? Reclamó. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Déjenme compararla con María. Lo primero que hace María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. También preguntó, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pero qué hizo primero ella? Adoró. Si seguimos comparando, en este caso, dice Marta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Apúrate, dile que me ayude. Una vez más, vemos a Marta reclamando. Y cuando comparamos a María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vamos entendiendo por qué María derramó $50,000 de perfume a los pies de Cristo. El corazón era muy diferente entre ella y muchas otras personas más. Yo le hago una pregunta a usted. ¿A qué corazón se parece más el de usted? ¿Al de Marta o al de María? Hermanos, el hecho de que María haya derramado ese perfume puro de nardo tiene muchos significados. Estaba aprendiendo acerca de los perfumes, precisamente para poder entregar algo relativamente inteligente y de acuerdo a la realidad. Y los perfumes, en comparación a eau de toilette, eau de perfume, y también la misma colonia, son porcentajes del extracto de la flor. Y hay perfumes que se calcula que pudieran exprimirse 3,000 flores. 3,000 flores para sacar algunas gotitas. Y ese es purísimo perfume. Y el valor pudiera llegar a millones de dólares. Cuando María derramó este perfume en los pies de Jesús, ¿cuál es el significado bíblico? Quiero decirle que el perfume para Dios tiene un significado muy importante. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: pero todo lo he recibido y tengo abundancia
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto significa que nuestras acciones de amor para Dios son como olor grato. Nuestras acciones, nuestra labor para con nuestros hermanos, todo lo que hacemos, que una mano no sepa lo que hace la otra, todo lo que hacemos tras bastidores para honrar a Dios, es como un perfume agradable a Dios. Y Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Él había recibido de Epafrodito algunos regalos. Dice olor fragante, y no es que le haya dado un perfume, sino que él comparaba lo que Epafrodito le había dado como olor fragante, no ante él, sino ante Dios. Todo lo que uno hace es como si lo hiciera a Dios. Por eso es que cuando Cristo Jesús llega, en este caso nosotros llegamos ante Dios y preguntamos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo es que te vimos enfermo y te visitamos? Cuando lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ¿te recuerdas? A mí me lo hiciste. Señor, ¿cuándo es que te vimos y te dimos un vaso de agua? ¿Cuándo? Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me diste el vaso de agua. Si eso es así, ¿cuántas veces hemos faltado de darle o hacerle algo a Dios cuando no lo hacemos a nuestro prójimo? Otro versículo que nos habla en cuanto al aroma, 2 Corintios 2:15, nuestra predicación del Evangelio es fragancia a Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. La predicación del Evangelio para Dios es como un olor fragante a sus narices. Predicar el Evangelio. Vamos a ir a tocar puertas. Vamos a ir a repartir tratados. Vamos a decirle a alguien del restaurante en que vimos, mira, una tarjeta de nuestra iglesia, Cristo te ama, te invito, y aprovechar de conversar del Dios que tenemos. Es como olor fragante ante Dios. Pero también, hermanos, nuestras oraciones. La palabra de Dios dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Lamentablemente, en muchas versiones de la Biblia, digo versiones, los hermanos que están estudiando homilética conmigo saben lo que es una versión, la traducen como incienso, otros la traducen como perfume. Me hubiera gustado que le hubieran puesto perfume, porque el incienso precisamente es un perfume. Y hay diferentes fragancias de incienso. No todos los inciensos son aceptables a Dios. No todas las fragancias son aceptables a Dios. Pero la palabra de Dios dice en Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis podemos leer, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto es bien interesante, porque para Dios la oración de los santos de Dios, sus hijos, es como si fuera el humo del incienso. Y cuando usted prende un incienso, el humo no se va para los lados ni para abajo, sube. Toda oración va a subir. Nosotros decimos de vez en cuando, tu oración ni siquiera llega al techo. ¿Por qué? Porque no se cumplen los requisitos bíblicos. Sin duda alguna, la Biblia es bien clara en eso. Ustedes dos están enojados, la oración no llega. Lo dice la Biblia. Hay pelea, hay rencilla,
ninguna de la oración llega. Es más, vienes a traer tu ofrenda, tu diezmo. No te preocupes que Dios no lo va a recibir. Primero anda ahí, reconcíliate con tu hermano y después ven y entrega tu ofrenda. Es bien claro Dios, pero bueno, ese es otro tema. Lo interesante aquí es que las oraciones de cada uno de nosotros se elevan siempre a la presencia de Dios. Quiero que ustedes noten algo. Cuando Juan, el teólogo, en este caso el que escribió Apocalipsis, vio esta visión, él notó algo. Notó de que el incienso, en este caso el altar mismo, estaba delante de Dios. Y cuando vamos nosotros a ver el tabernáculo, vemos que los utensilios del tabernáculo tenían su posición y su posición únicamente. No podían poner los panes de la proposición en otro lugar. Tenía que ser en un lado del tabernáculo. No podían poner el altar de oro en un lugar indeterminado. Estaba siempre, particularmente el altar del incienso. Tenía que estar un paso al lugar santísimo donde Dios estaba. Los panes de la proposición podían estar lejos. El lavacro podía estar más allá. El altar del sacrificio podía estar más allá. Pero el altar de la oración tenía que estar pegado al lugar santo de los santos, donde Dios estaba. Eso significaba de que lo primero que llegaba a Dios era el humo del incienso. Y Dios decía que venga el humo de las oraciones del incienso a mí. Esto, hermanos, es una indicación de que nuestras oraciones están inmediatamente frente y ante la presencia de Dios cuando oramos. El altar del incienso, en una oportunidad enseñé acerca de esto, era bien pequeño. Era, por cierto, hecho de madera, de acacia, muy cara, poco común, pero era enchapado en oro, puro oro. Pesaba bastante, pero no lo suficiente como para que no se pudiera llevar. Por eso es que Dios les dijo que se hicieran barras para que se lleve. Donde quiera que ellos iban, tenían que llevar el incienso, o el incensario, o el altar. Una indicación de que Dios nos dice que donde quiera que vayamos, nuestras oraciones deben ir a flor de labios. Dios espera nuestras oraciones. Quiero mostrarles algo. En el mismo lugar del tabernáculo, durante el tiempo de Moisés, este altar se encontraba inmediatamente al lado de la entrada al lugar santísimo. Pero esto es lo interesante. El Señor exigía, según Éxodo 30, un incienso dulce. Noten ustedes, Éxodo 30 habla de que Dios no quería cualquier incienso. ¿Qué les dice eso ya? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Quiere el Señor cualquier oración? ¿Cualquier oracioncita por ahí? No. El Señor dice, exigía un incienso dulce y especial. Escuchen esto. Una mezcla de especias que se usaban solo en el tabernáculo. Dios no quería que el sacerdote llegara con cualquier inciencito por ahí. No quería que se entregara cualquier oracioncita. Dios quería una oración, como lo dice ahí, dulce para él, no amarga, ni agria, y especial para él, única para él. Aparte de eso, él quería en la oración una mezcla. ¿De qué? Señor, te pido un carro, te pido una casa, te pido un trabajo. No.
El Señor no es un viejito pascuero. No es Santa Claus. Él quería una mezcla de oración. Lo que enseñó Cristo Jesús en el Padre Nuestro. Las 3 peticiones acerca de Él. Glorificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después, dame pan, perdóname mis pecados. Después, la segunda parte, las peticiones humanas. Cuando llegamos a Dios a través de la oración, Él quiere una oración especial, dulce y que tenga toda clase de necesidades. Correcto, pero también de adoración. Eso se llama la doxología. Cuando oremos, seamos doxológicos. Expresemos el engrandecimiento de Dios, fruto de labios a Dios. Elija las palabras, tal y como decía Salomón, escogía las palabras. Pero eran como clavos las del predicador que hincaban. Miren lo que hacía el sacerdote. El sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y todas las tardes. Eso significa que como mínimo usted tiene que hacer 2 oraciones. Ahora no necesariamente soy dogmático en esto. No, si usted quiere hacer 3 como Daniel, 3 veces al día, pues hágalo. Y si quiere hacer más, pues hágalo. Pero yo le digo lo que la Biblia dice. El sacerdote hacía 2 oraciones porque Dios se lo pidió. ¿Cuánto más? Cuando la Biblia nos dice orar sin cesar, orar día y noche. Creo que Él nos está diciendo algo muy claro. Pero hermanos, lamentablemente, aparte de que la oración es como un incienso, aparte de que la predicación es como un incienso, y aparte de que nuestras buenas obras, Dios las siente también como un incienso, la palabra de Dios también nos habla de otras cosas que no pudieran ser necesariamente muy agradables. Pero qué mal sería cuando el perfumista, el que prepara la oración, el que la entrega, se le contamina el perfume y lleva un perfume contaminado. La Biblia lo pone de esta forma. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y yo hago una pregunta. ¿Qué perfumes llevas a Dios? ¿Con moscas? ¿Qué tipo de oración estás llevando al altar que está inmediatamente frente al lugar santo de los santos? Ahí van nuestras oraciones. Cada vez que oramos, esas oraciones llegan ahí, al trono de Dios. Y Dios las siente como olor grato o repulsivo. Porque las moscas hacen heder tu perfume. Y si el perfume de una oración es adoración, ¿cómo recibe Dios tu adoración? Que el Señor te bendiga, hermanos. Y seamos conscientes de este mensaje. Cada vez que ores, recuérdate, estás llegando a las orillas del lugar santo de los santos, donde se encontraba el arca
del testimonio. Día a día el incienso a ti subirá. Día a día el incienso a ti subirá. Tus oraciones. Día a día el incienso a ti subirá. Día a día el incienso. Los que quieran venir al altar, al frente del altar. Oh, día a día el incienso a ti subirá. Día a día el incienso a ti subirá. Día a día el incienso a ti subirá. Las oraciones de tu pueblo suben, Día a Señor, día, todos los el días, incienso a de día, ti de noche. Día a día, día a día, el incienso a ti subirá. Día a día, el incienso a ti subirá. Día a día, el incienso a ti subirá. Día a día, oh, tú eres digno de honor. Tú eres digno de adorar. Porque todo es de ti, todo pertenece a ti, y tú mereces gloria. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.